Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Hoy estamos con la segunda parte de la reseña dedicada al libro de Mikhail Tal, Al ataque. En la primera parte leí varios fragmentos del libro junto a una pequeña bibliografía de este genio del tablero, uno de los jugadores más talentosos sin dudas en la historia del ajedrez, que como contábamos, sus problemas de salud no lo dejaron brillar por más tiempo del que lo hizo. Hoy vamos a ver un par de ejemplos de su espectacularidad en el tablero y primeramente veremos algunas posiciones claves junto a sus comentarios que realiza en el libro. La primera partida es entre Tal y Vladimir Simagir en el campeonato de la Unión Soviética, celebrado en el año 1956. Y tras esta posición donde el negro juega h6 atacando el caballo, cada blanco tiene varias opciones. No obstante, una recomendación es que pausen el video para intentar analizar la posición y encontrar cuál puede ser la mejor continuación del blanco. Obviamente las principales alternativas serían caballo 4 o dama h5, aprovechando la clava del peón en h6. Sin embargo, Tal, como era su costumbre, no duda y sacrifica a su caballo en f7, dejando al rey negro expuesto tras las amenazas de la torre en f1 y la dama n2 con f5. De esta manera se abre la posición negra, y tras d por e5, que es relativamente lo mejor, f por e6 jaque, rey por e6, torre b1 fue la jugada que había analizado Tal antes de jugar caballo por f7, una jugada magistral que entrega la torre, pero que resulta la clave de toda esta combinación. El negro tomó la torre. Si acá por ejemplo dama 6, dama g4, rey d6, d por e5 y alfil f4, la dama al no estar en b6 hace que el blanco pueda tomar en e5 con el peón. Y si dama 5, simplemente torre por b7 con amenazas como dama g4 jaque, y el rey y negro sigue estando muy expuestos. Tras dama por b1, simplemente dama c4 jaque, rey d6 y alfil a3. El alfil entra por la diagonal a3, f8, y de esta manera el blanco recupera la dama, y tras alfil por a3, dama b3. Y aunque las negras tienen torre y dos piezas por la dama, con dama b3 hace que la ventaja blanco sea prácticamente imparable, ya que tras la retirada del alfil, dama por b7 jaque, rey d6, y nuevamente el rey negro vuelve a pasear, esta vez en forma inversa, tras esta serie de jugadas. Fíjese el rey en medio del tablero, y acá el blanco gana una pieza más, y bueno, finalmente ganó la partida tras 15 jugadas más, pero una combinación fantástica, no solo por caballo por f7, que puede ser bastante vistosa, pero la clave de la combinación es torre b1 para desviar a la dama y obligar a que la dama se retire de b6, donde clavaba el peón de d4. Luego pasamos a esta partida que corresponde al campeonato soviético siguiente de 1957, y en esta posición Tal hace un sacrificio de calidad y juega torre por b2, caballo por b2, dama de 5 jaque, rey h8 y dama de 4. Presiona
En G7 el caballo B2 está indefenso. La dama B8 todavía no llega a acomodarse y está lejos de la defensa de su rey. Y el caballo H5 es muy fuerte para el blanco. Todo esto hace que el blanco consiga un fuerte ataque. Torre G8, única jugada. Caballo G5. Se renueva el mate en F7. H6. Caballo F7 jaque. Y acá en este momento, según cuenta tal, había calculado la siguiente variante. Todo esto en su cabeza. O sea, acá pueden pensar cómo jugaría el blanco para rematar la partida. Una variante bastante forzada. Acá tal simplemente jugó H4 tras dama C8, caballo F6 jaque, y en esta variante recuperó la calidad y con igualdad de material terminó haciendo tablas. Sin embargo, en vez de H4 ganaba con la continuación dama F5 jaque, G6, dama D7, G por H5 única, ya que amenaza caballo G5 y dama H7 y no hay forma de pararlo, caballo G5 jaque doble. Tras tomar el caballo en H5, caballo G5 igual, rey G6 única, ya que a rey H8, dama H7 mate. Acá dama 6 jaque, rey por G5 única, si no vendría dama F7 y rey y dama H7 mate. Y acá G3, esta jugada la había visto tal, amenazando H4 mate. Única es H4, fíjese esta posición, el blanco tiene torre y caballo de menos. Y tras H4, F4 jaque, rey H5. Y acá tal pensó que no era posible G2, G4 jaque, ya que si el peón estuviera en G2 simplemente el negro tomaría el paso, con lo cual descartó toda la variante, pero no se dio cuenta que había jugado ya G3 y que en esa posición G4 sería perfectamente posible y hubiera ganado la partida, ya que es mate en la siguiente jugada tras torre por G4 y dama por G4. Contaba que fueron Geller y Bronstein que le indicaron el camino acertado. Él contó que lo había visto, pero en su cabeza el peón se había quedado en G2 cuando lo había avanzado en G3 en la variante. Una lástima para él, pero bueno, demuestra la capacidad analítica que tiene en cómo estaba variante forzosa. Y con el rey negro bailando sobre su flanco rey, con la dama en B8 sin poder colaborar para nada, el caballo en B2 alejado de todo, y la torre de G8 apenas una espectadora cercana de lo que le pasa al rey negro. Y esta posición corresponde a la partida entre Fischer y Tal en el torneo de candidatos de 1959, el torneo que reunía a los mejores jugadores del mundo, la mayoría eran soviéticos. Este jugaba 4 vueltas, un torneo bastante largo. Fischer hacía su primera presentación en la elite mundial con tan solo 15 años. Venía en un franco ascenso hasta que bueno, finalmente se topó contra toda la elite soviética y fue demasiado para él, por lo menos en aquel momento. Con Tal tuvo una performance de 0-4, Tal le ganó las 4 partidas, y esta es bastante particular por lo que sucedió en esta posición. Finalmente en este torneo Fischer se dio cuenta de que todos los soviéticos hacían tablas entre sí, mientras que Fischer tenía que batallar todas las partidas contra no solo los soviéticos en sí, sino contra todos los demás jugadores, con lo cual le generaba un desgaste mucho más intenso que los jugadores soviéticos, quienes entablaban rápido y se iban a descansar y preparar la partida para los días siguientes.
Esto le hizo que presionase para cambiar el sistema de candidatos, que finalmente logró un par de años más tarde al implementar el sistema de eliminatoria por match directo, un sistema mucho más justo en donde se enfrentan dos jugadores entre sí de forma directa, y ahí Fischer logró demostrar su superioridad en aquel recordado camino hacia Spassky, donde derrotó a 6-0 a Temanov, 6-0 a Larsen y 6,5, 2,5 si mal no recuerdo a Petrosian. Sin duda el cambio en la candidatura hacia el título mundial fue uno de los cambios más importantes que logró Fischer en favor del ajedrez, ya que el sistema como estaba implementado, y dado que los mejores jugadores eran los soviéticos, le resultaba más ventajoso para ellos que al resto de los jugadores a nivel mundial. En esta posición, como decía, Fischer con blancas se había jugado una siciliana bastante compleja, y acá en su libro tal comenta con sus propias palabras, dice: cada ajedrecista tiene sus costumbres, unos hacen el movimiento y luego lo anotan, y otros hacen lo contrario. En los últimos años, Fischer se ha manifestado contra este último procedimiento, declarando que la planilla de anotaciones no es una pieza escolar para ejercicios. Pero en aquella partida, Fischer anotó el primer movimiento, torre A a E1, evidentemente una jugada muy acertada. Incluso lo anotó no en el sistema inglés habitual en él, sino en el sistema algebraico. Le faltó poco para anotarlo en ruso. Acto seguido, puso ante mis ojos la planilla. Espera mi reacción, pensé. ¿Qué hago? Manifestar mi preocupación no era conveniente, sonreír tampoco parecía adecuado. Entonces hice lo único que creí posible en ese caso. Me levanté y tranquilamente empecé a dar vueltas por el local. Vi a Petrosian y me acerqué a bromear. Tigran siguió el juego. Fischer, desconcertado, miraba ya a mí, ya a sus entrenadores, sentados en primera fila, y sorpresivamente anotó otra jugada y movió la pieza dama a C6. Sin embargo, con torre a E1 se entraban en complicaciones, en donde las negras debían jugar muy precisamente para igualar, ya que por ejemplo si torre G6, dama por F7 jaque, rey D7, torre D1, torre D6, torre por D6, rey por D6, torre F6, con un ataque directo. Entonces tras rey D8, por ejemplo, torre D1, rey C7, dama F4 jaque y torre D6. Una jugada intermedia que amenaza a dama por B4, dama C7, dama por B4, rey C8, torre por A6. La blanca tiene 3 peones por la dama, y tras dama a B7, las negras logran cambiar dama a cambio de quedar con pieza por 3 peones, y en esta posición se considera que es igualdad. Pero bueno, las negras tienen que jugar muy precisamente para llegar a esta posición. Rey D8 no es una jugada fácil de ver, como ven, rey C7, única jugada, ya que si rey C8 vendría dama C6, y tras dama F4, rey B7. El problema para las blancas es que no pueden introducir la torre rápidamente al ataque, ya que la primera fila está desprotegida, y por tanto son 2 piezas las que atacan contra 2 que defienden, dama y torre, con lo cual generalmente no es material suficiente cuando la cantidad de piezas que atacan son las mismas que la que defiende. Sin embargo, bueno, al ganar varios peones compensan la pieza de menos, quedan 3 peones en el flanco más libres, y este final es jugable para el negro, pero creo que las blancas pueden tener una chance de ganar. Tras dama C6 jaque, rey D7,
Y ahora sí, torre 1 jaque, alfil E7 única, tras torre F7, dama E6 jaque y rey F8, buena jugada, ya que si rey G7, dama por D7 y el alfil D7 cae, ya el blanco tiene 2 peones de más. Rey F8, dama D7, si hubieran jugado torre F1, rey G7, torre F7, acá el negro tiene torre D8 y el problema es la primera fila del blanco, mientras dama G4, dama E5, y de repente son las negras las que van a ganar, ya que el rey encuentra un refugio, amenazan dama 1 jaque y ahora el alfil D7 queda defendido, con lo cual ambos jugadores deben jugar con precisión. Y finalmente Fischer no logró el camino, no encontró el camino para dar mate al rey negro, y las negras poco a poco fueron mejorando su posición, cambiaron las damas, entraron a un final con pocos peones pero con una pieza de ventaja, y el blanco no logró cambiar los peones y poco a poco el negro fue incrementando su iniciativa. Finalmente gana el peón en B2, como ven, y luego de una serie de jugadas más, en esta posición Fischer abandona. Un revés para Nina Fischer, pero lo más interesante de esta partida fue la anécdota que cuenta Tal, en una posición que, como ven, muy difícil de evaluar, ya que las posibilidades tácticas son muchas para ambos lados, y en donde erren en alguna jugada intermedia del cálculo, la partida se termina dando en favor a uno o el otro bando. Finalmente tenemos esta posición de la partida Tal contra Botvinnik del match, el primer match que realizaron por el título mundial. Esta es la partida 17, el match que ganó Tal con solo 23 años, fue el campeón mundial más joven en aquel momento. Esto fue jugado en Moscú en 1960. Tal con blancas estaba en su plenitud, su mejor momento. Todavía no era asediado por los problemas de salud. Y acá en esta posición decía Tal: todos los comentaristas, sin exclusión alguna, calificaron este movimiento de fatal, antiposicional, inexplicable, etcétera. Cualquiera podría suponer que el que juega con blanca no tenía ni idea de los principios ajedrecísticos y jamás había tenido en sus manos un manual de ajedrez, ya que en ellos se indica claramente que uno no puede jugar de esa forma. La jugada a la que se refiere es F4. Podría haber jugado dama de 2, por ejemplo, igualando la partida. F4, y sigue diciendo: debilita la posición de las blancas, pone fuera de juego el alfil de G5 y arriba la situación ya bastante comprometida del rey blanco. Pienso que los lectores no me considerarán pedante si declaro que todas estas circunstancias me habían pasado por la cabeza. No obstante, el terrible movimiento F4 fue una realidad. ¿Por qué? Trataré de explicarlo en breves palabras. Durante la partida tardé 8 minutos en analizarlo. Antes que nada, había llegado a la conclusión de que las blancas no tendrían ningún tipo de superioridad en la apertura. Jugando dama de 2, podrían como máximo llegar a hacer tablas. Mientras meditaba en estas posibilidades, aunque parezca mentira, de repente empecé a preocuparme del problema de si tendría tiempo de ir o no esa tarde al cine o al teatro como mujer. Hay que decir que las blancas tampoco tenían muchas posibilidades de escoger en semejante posición. En el alfil G5 está atacado y ningún retroceso resultaba convincente. El cambio en F6 no tiene sentido alguno. La defensa mediante dama C1 sería muy pasiva y la jugada F4 es simplemente mala. O sea,
Toda continuación presentaba aspectos negativos. Por último, mi vaga mirada se detuvo en el movimiento F4. Me sentí inicialmente avergonzado de considerarla, porque en esta jugada, más que en cualquier otra, destacan los aspectos negativos, pero en semejante posición no hay movimientos sin deficiencias. La ventaja de esta jugada son menos visibles que sus inconvenientes, pero existen, aunque en algún caso se sitúen fuera del plano estrictamente ajedrecístico. Primero, F4 introduce una agudización táctica de la lucha, la cual no era deseable para Botvinnik. Segundo, la debilidad de la flanca solo es explotable si se rompe el centro, y si para ello es necesario jugar C5 y E5, resulta que la fuerza de los alfiles blancos crece considerablemente. Por último, solo después de rojar, las negras estarían en condiciones de atacar al flanco rey, pero entonces los peones blancos del flanco dama también se podrían en movimiento. Pese a todo, tal vez las negras debieron responder simplemente en roque corto. Las negras jugaron en roque largo, y la partida siguió a 3, dama C7, B4, caballo B6. Aunque acá podían haber jugado torre D, E8, con idea de caballo D5, o también incluso caballo H7, para amenazar el alfil de G5. Tras caballo B6, alfil E2, alfil E7, dama D3, caballo F D5, alfil por E7, dama E7, C4. Finalmente los peones blancos se ponen en movimiento. Caballo F6, torre A B1, dama D7, torre B D1, sí, torre F D1, torre H4, dama D3, dama C7, y ahí se ve la debilidad del peón F4. Rey B8, dama B3, dama C7, A4, torre H4, A5. Y de repente se ven los peones blancos, pero por ahora el negro tiene la situación bajo control. Siguieron maniobrando y tras dama E5, torre H, H8, también podían jugar torre D, H8, y tras H3, caballo F5, tras torre H, H8, B5. Si C por D5, le darían la casilla de 5 al negro y tendría una posición super cómoda. Tras dama por B5 A6, dama B2, torre D7. Como vemos, la partida se va empantanando, como ratón tras C5 que amenaza alfil A6 y entra en el territorio que tal quería, donde se sentía más cómodo, y que por ahí Botvinnik estaba medio perdido, por decirlo de alguna manera. Acá no queda otra que tomar el caballo de C6, y se evidencian las debilidades del blanco. Acá el negro gana un peón, pero de repente las piezas blancas logran activarse mediante la columna A y B. La otra idea era dama D8 para jugar torre C6 y presionar en E4, torre B6, dama por F4 ganando un segundo peón, rey E2, dama E4 defendiendo B7, dama B3, y dama D5. Una mala jugada, ya que no sé si le escapó. Torre por A6 jaque, dama de 5. Acaba de aclarar que la jugada 39 y el control estaba en la jugada 40, así que seguramente estaba apurado por tiempos, ya que no vio esta simple combinación en donde la defensa negra se termina de derrumbar
Tras dama 4 en esta posición, Botvinnik abandonó, ya que está en esa torre A8 y dama A5, pero en la posición inicial, en vez de dama D5, que permitía torre por A6, con rey A8, C6 por ejemplo, nos sirve por torre por C6 y la torre por B7. El negro tiene dos jugadas, dama por B1 y dama por B1 y torre por B7. O torre C1 jaque, también otra jugada más linda que tras torre por C1, simplemente dama E1 mate y tras torre por C1 torre por B7, y la partida continúa con dos peones más para el negro. Seguramente Botvinnik sería capaz de defender este peón y finalmente ganar el final, pero se le escapó torre por A6, le permitió a Tal ganar esta partida. Seguramente habrá sido un golpe moral bastante duro y remarcable para Botvinnik, que ya venía cuesta abajo en el match. Probablemente perder una partida así lo termina de desmoralizar. Tuve que aclarar que un año más tarde Botvinnik se preparaba con ciencia, aprendió a dominar a Tal y finalmente en el match de vuelta revancha le ganó con bastante claridad. Así que bueno, esa es un repaso. Vimos 4 partidas del ataque, hay varias más que iremos subiendo en los próximos videos. Espero que les guste, sobre todo por las anécdotas de cada partida, sobre todo la de Fischer y esta última, y las primeras dos, la de Simagun y Antonich, son partidas de los inicios de Tal, donde ya se ve su capacidad de jugar, de moverse por posiciones tácticas y muy complejas. Así que nos vemos en la próxima y gracias por estar.